Buenos días, estimados estudiantes. En esta mañana vamos a iniciar con la lectura de Nahum 1:7. El Señor es bueno, es un refugio en el día de la angustia. El Señor conoce a los que en Él confían. Deseándoles un nuevo inicio de semana con la bendición de Dios, con la compañía de nuestro Padre Celestial y sobre todo que en todos los momentos de angustia y de victorias confiemos en Él. El tema de la clase de hoy es necesidad de las Asambleas Nacionales Constituyentes. Vamos a abordar unos pasos muy importantes. Primero vamos a recalcar que en Ecuador existen 20 modificaciones de la Constitución, brevemente cómo es la instalación de las Asambleas Nacionales, y ya que éstas permiten dos aspectos muy importantes, tanto lo dogmático y de forma orgánica. La necesidad de crear asambleas constituyentes permite mejorar la condición de la sociedad. En Ecuador, la Asamblea Nacional Constituyente se determina en funciones: poder legislativo, ejecutivo, judicial, transparencia y control social y el poder electoral. Brevemente vamos a definir cada uno de estos procesos. Necesidad de las asambleas constituyentes. Aquí es muy importante recalcar que en nuestro Ecuador existen 20 modificaciones. Sin embargo, en la siguiente imagen podemos observar 19, desde 1830 hasta el 2007. Sin embargo, en el 2007 se dio el inicio, pero en donde se define ya la modificación de la Asamblea Constituyente es el 25 de julio del 2008 en la ciudad de Montecristi. Primero iniciamos con Riobamba 1830, Ambato 1835 y así sucesivamente, tal como encontramos las fechas. Sin embargo, aquí fue muy importante porque desde 1830 Ecuador se establece como república y así se dan los primeros pasos, primeras normas para los ciudadanos ecuatorianos. En las asambleas constituyentes podemos observar dos puntos o dos aspectos muy importantes. Por ejemplo, en lo dogmático. En la parte dogmática, aquí se plasman los principios y enunciados de derechos y garantías. Es decir, aquí nos permite recalcar qué derechos tienen los ciudadanos, pero también qué obligaciones tienen y cuáles son las garantías para cuando éstas se violen, cómo es el actuar del ciudadano. Y en la parte orgánica, en cambio, nos permiten la creación o describen las normas para el funcionamiento del Estado y sus instituciones. En este caso, por ejemplo, cuál es la obligación del Ministerio de Educación, de Salud, etc. Sin embargo, estos dos aspectos es desde la visión de Enrique Ayala Mora en el año 2014. Pero este autor también nos define que es muy importante mantener un equilibrio con el objetivo de evitar que el poder ecuatoriano, es decir, en este caso el Estado, cometa abusos y arbitrariedades. ¿Cuáles son las necesidades para crear asambleas constituyentes? Estas pueden ser varias según las necesidades que posee un país. Por ejemplo, una necesidad es que nos permite plasmar las aspiraciones de una sociedad, es decir, tanto en el aspecto económico, político, aspecto social, aspecto legal y el aspecto cultural. Esta necesidad se puede dimensionar para crear o para tener una instalación de derechos, de normas dentro de la Asamblea Constituyente, ¿no? Donde se construye el entramado de lo político e institucional de un país, desde una visión de diversidad, de equidad y de igualdad. Enrique Mora nos plantea: la Constitución organiza el poder y por ello es intrínsecamente política. Especialmente aquí Ecuador se establece de 4 regiones y esto nos permite que cada región tenga su aspecto cultural, legal, social, político y económico para el beneficio de la sociedad, es decir, de un bien común. Sin embargo, la estructura del Ecuador se define
como una institucionalidad política a partir de la constituyente. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, la función legislativa, la Asamblea Nacional, la creación de leyes, el papel de fiscalizar. Y aquí se da una pequeña estructura, es decir, la Asamblea Constituyente determina un conjunto de instituciones y poderes para concretar en sí al Ecuador. La siguiente estructura es la función ejecutiva. La función ejecutiva es algo muy sencillo. Es aquí donde el presidente nos representa como la función de la administración pública del país. Dentro de este nivel está la vicepresidencia, secretarías y ministerios. Sin embargo, la función política es construir la política pública de cada uno de los sectores. La función judicial. La función judicial, en cambio, esta nos permite administrar la justicia en todo el territorio nacional. Como su nombre lo dice, judicial, judicatura, el Consejo de la Judicatura que controla el momento de las cortes provinciales, los tribunales, los juzgados para tener un poder de paz. Sin embargo, aquí también parte este poder de la justicia indígena. Función de transparencia y control social. Este se encarga de una vigilancia para que cumplan con transparencia, eficacia y eficiencia las funciones y objetivos para las que han sido creadas. Esta es parte del Consejo de Participación Ciudadana, Control Social, la Contraloría General del Estado, las Superintendencias y la Defensoría del Pueblo. Es decir, promueve la participación de los ciudadanos. En la función electoral, en cambio, tenemos el derecho de ejercer al voto. ¿Cómo? Este permite o nos garantiza los derechos políticos de la ciudadanía a través del sufragio para elegir a nuestros representantes. Sin embargo, la Asamblea Constituyente nos pide que todas las personas, y en especial los estudiantes con discapacidad, tienen que aportar para que la Constitución contemple los principios e instituciones que promocionen el respeto en sus derechos. Muchas gracias.